We want to solve. We want to solve. Queremos resolver el sistema de tres ecuaciones con tres desconocimientos utilizando el método de eliminación. Para resolver un sistema así, queremos encontrar los valores de x, y z que satisfacerían las tres ecuaciones. Y al solucionar un sistema así, hay en realidad tres posibilidades. Podemos tener una solución, ninguna solución o un número infinito de soluciones. Antes de resolver esto, para obtener un mejor entendimiento de esto, si graficamos estos en el espacio, cada uno de estos sería un plano. Entonces, si graficamos tres planos en el espacio, hay tres posibilidades. Como vemos aquí, los aviones pueden intersectarse en un punto, lo que significa un sistema tendría una solución. ¿Para qué podemos decir que el sistema es consistente e independiente? Decimos consistente porque tiene una solución e independiente porque tiene una solución. También es posible si graficamos tres planos en el espacio. No hay ningún punto que se encuentre en los tres planos. Por lo tanto, el sistema no tendría soluciones. Y podemos decir que el sistema es inconsistente. La tercera posibilidad es que hay un número infinito de puntos en los tres planos, como vemos aquí. Aviso: nuestros tres planos se intersectan en esta línea amarilla, y hay un número infinito de puntos en una línea. Por lo tanto, tenemos un número infinito de soluciones, por lo que podemos decir que el sistema es consistente y dependiente. Otra vez, consistente, porque tiene una solución, y dependiente porque tiene un número infinito de soluciones. Antes de solucionar nuestro sistema, revisemos el método de eliminación. El primer paso es seleccionar cualquier dos ecuaciones, y eliminar cualquiera de las variables de las dos ecuaciones. Y luego seleccionaremos dos otras ecuaciones y eliminar la misma variable otra vez. Esto nos dará dos ecuaciones con dos desconocimientos que solucionaremos usando el método de eliminación. Y luego realice sustitución atrás para solucionar todas las variables. Entonces, para el primer paso, avancemos y etiquetemos estas ecuaciones para que podamos mantenernos organizados. Llame a esta ecuación A, ecuación B y ecuación C. Primero queremos seleccionar dos ecuaciones y eliminar una de las variables. No importa cuáles ecuaciones seleccionamos o cuáles variables queremos eliminar. Vamos adelante y seleccione la ecuación B y C y eliminar los términos z. Aviso: como ya están signos opuestos, así que si este era más 4z podríamos agregar las dos ecuaciones juntas y eliminar z. Así que avancemos y multipliquemos la ecuación C por 2, y agréguela a B. Así tendremos 2x ecuación C más ecuación B. 2xc sería 2x, 2 y más 4z igual menos 8. Vamos a dejar la ecuación B igual, y ahora agregaremos las dos ecuaciones. Aviso de que los términos z son opuestos, por lo tanto esta suma sería 0. Tenemos 4x más y igual menos 4. Utilizaremos esta ecuación de nuevo en un momento. Ahora seleccionaremos dos otras ecuaciones, pero queremos eliminar z de nuevo. Así que ahora usemos la ecuación A y la ecuación C. Otra vez, aviso: como los términos z son opuestos, tan otra vez, si esto era más 4z y agregamos las dos ecuaciones juntos, el término z sería eliminado. Así que vamos a multiplicar la ecuación C por 2 de nuevo, pero ahora agregarlo a la ecuación A. Así que ahora tendremos 2x ecuación C más ecuación A. Solo multiplicamos la ecuación C por 2. Era 2x, 2 y más 4z igual menos 8. Vamos a añadir esto a la ecuación A, que es 3x más y 4z igual menos 6, así que vamos a agregar estas dos ecuaciones juntos. Aviso: como los términos z de nuevo son opuestos, porque suman a 0. Así que tenemos 5x, y igual menos 14. Aviso: lo que hemos hecho ahora, hemos creado dos ecuaciones con dos desconocimientos, así que lo solucionaremos como un sistema que utiliza eliminación. Ahora queremos resolver el sistema 4x más y igual menos 4 y 5x, y igual menos 14. Ahora, tenemos suerte aquí porque aviso: como los términos y son ya opuestos, para que podemos agregar estas dos ecuaciones juntos, y eliminar, y a veces esto no será el caso, y tenemos que multiplicar una o ambas ecuaciones por una constante para que los términos x o y sean opuestos, similares a lo que hicimos aquí para z. Aquí podemos ir adelante y agregar estas ecuaciones. Esto sería 0,
Así que tenemos 9x igual menos 18. Divide ambos lados por 9, así que sabemos que la coordinación x de nuestra solución debe ser menos 2. Pero recuerda, no hemos hecho. Estamos tratando de encontrar el valor x, y z que satisfacen este sistema, por lo que ahora realizaré la sustitución para encontrar y z. Para hacer esto, comenzaremos encontrando una ecuación que tiene solo x y otra variable. Otra vez, para mantener organizado llame a esta ecuación D, llame a esta ecuación E. Aviso: si utilizamos la ecuación D, podríamos solucionarla restruyendo 4x en ambos lados. Podemos decir y igual 4x, 4. Podemos sustituir menos 2 por x, y resolver por y son igual menos 4x menos 2, 4. Esto sería 8, 4, así que sabemos y igual 4. Ahora, todavía debemos encontrar z. Para hacer esto, volveremos a una de las ecuaciones originales, y sus valores de sustitución para que podemos encontrar z. Vamos adelante y utilice la ecuación c. Así que usando la ecuación c sabemos x es menos 2, tenemos menos 2, pero y es 4, 4 más 2z igual menos 4. Bien. Esto sería menos 6 más 2z igual menos 4. Agregue 6 a ambos lados. Tenemos 2z igual 2, z igual 1. Tenga en cuenta que este sistema tiene una solución, significa que estos tres planos se intersectarían en el punto donde la coordinada x es menos 2, la coordinada y es 4, y la coordinación z es 1. Y de hecho, muchas veces verá la solución dada como un triple ordenado, por lo que podemos decir que la solución es el punto. Y vamos a seguir adelante y echar un vistazo a esto en solo un momento. Otra vez, si graficamos esto en el espacio, tendríamos tres planos, y digamos que el punto de intersección sería este punto aquí. Bueno, aquí está el gráfico de los tres planos en el espacio. Este punto aquí es nuestra solución porque es el único punto que está en todos los tres planos. Vamos adelante y rote esto al otro lado, para que podamos verlo de nuevo. De nuevo, sería este punto que vemos aquí, que encontramos con el método de eliminación. Espero que encontreste este ejemplo útil. Miraremos varios más ejemplos en los próximos videos.